Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes estudiando los conceptos del primer siglo. Desde hace 2 semanas llevamos estudiando la palabra salvación. Hoy vamos a estudiar un poquito más lo que son las palabras soso, soteria, soter, que son las palabras en griego. Acuérdense, estamos viendo los conceptos en el primer siglo y como tal tenemos que ver cómo se entendía la palabra griega en el primer siglo. Mucha gente hasta el día de hoy, déjenme hacer este comentario antes de empezar, tengo que hacerlo. Mucha gente hasta el día de hoy sigue peleando que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y la verdad es que no hay ninguna evidencia de ningún manuscrito hebreo. Lo que sí hay son evidencias de manuscritos hebreos. Ahora hay esta discusión entre pero los autores fueron hebreos. Estaba Pedro, está Juan, está el mismo Pablo. Pero el hecho de que muchos de estos escritos aparecieran después del año 60, 70, inclusive 90, da a entender que quizás no fueron directamente los discípulos de primera mano que los escribieron. Así es que, como tal, no hay una evidencia que haya material en hebreo hasta el día de hoy. Puede que el día de mañana cambie, aparezcan manuscritos en hebreo y entonces la cosa cambia. Pero al día de hoy no hay evidencia de ningún manuscrito en hebreo. Inclusive, dentro de las raíces hebreas se maneja mucho lo que se llama el Mateo Shem Tov o el Mateo que está escrito en hebreo. Bueno, académicamente hay una unanimidad. Se ha comprobado que ese Mateo Shem Tov es una traducción del griego. O sea que primero existió el griego y del griego tradujeron al hebreo el Mateo Shem Tov. Así es que cuando la gente dice, no, pero es que tenemos el Mateo Shem Tov y ese es el hebreo. No, porque apareció después del Mateo en griego. Así es que el Mateo Shem Tov, el Mateo en hebreo, es simplemente una traducción del Mateo que estaba escrito en griego. Decir esto es como darle una bufetada a más de alguno por ahí porque se ofenden, porque no, pero ¿cómo? Pero es que no podemos ir en contra de lo que tenemos de evidencia arqueológica hoy en día y tenemos que estar en unánime. Ahora, si el día de mañana, como apareció en las cuevas de Qumran, los rollos de Qumran, que mucha gente tenía todo establecido y decía, esto es, y de repente aparecen los rollos del Qumran y vienen a hacer una revolución dentro de lo que era el mundo judío, el mundo cristiano, no le sorprenda que si el día de mañana aparecen por ahí manuscritos y comprueban la veracidad de que sí hubo manuscritos en hebreo, pues entonces otra cosa será. Pero hasta el día de hoy eso es lo que tenemos. Quería hacer esa salvedad porque muchas veces dentro de lo que es el mundo de raíces hebreas nos tomamos tanto de un concepto que no consideramos otras cosas. ¿Ok? Vamos a empezar. Habiendo dicho eso, ahora sí, puedo empezar. La palabra salvación. Ya vimos que esto tiene su definición también en lo que es la Septuaginta. Y en la Septuaginta la palabra soso, soteria, también la vamos a encontrar como la palabra Yeshua en el hebreo. Así es que soso significa salvar. Soteria, salvación. De ahí viene Yeshua. Soter, salvador. Soterios, salvación. Así es que tenemos soteria para salvación y soterios para salvación. Está soter y está soso. Soso y sotería. En el mundo griego, salvar. Estos términos se refieren primero a la salvación humana o divina de un peligro grave. Volvemos. Aún en el mundo griego significaban la salvación de un peligro grave. También significaba curarse de una enfermedad. Es otro sentido de la palabra. Número uno, salvar la salvación humana o divina de un peligro grave. Dos, curarse de una enfermedad que no tenía sanidad. Por ejemplo, los caballos pueden salvar en la batalla. O la noche puede salvar a un ejército de la destrucción. El buen consejo puede salvar a los barcos, etc. Fíjense todo cómo se usaban estos conceptos. Por ejemplo, los caballos actuaban como agentes salvadores. Podían salvar a un ejército en la batalla. La noche
podía salvar a un ejército, así es que la noche se convertía en el medio para la salvación. El buen consejo podía salvar a los barcos. Se pueden salvar ciudades, castillos, barcos, etcétera, así como también a las personas. A veces el significado puede ser protección y soteria puede tener la sensación de un regreso seguro. También significa mantener. A veces el significado puede ser el de mantener vivo. Por ejemplo, perdonar, proteger, protegerse de la miseria, mantener encendido el fuego. Otros usos son para guardar vino, salvar el vino, mercancías e incluso salvar las barbas, además de preservar la memoria, salvar la memoria. Este concepto de mantener, nosotros lo seguimos utilizando cuando decimos la memoria que tienes guardada. En inglés sería save, la memoria que tienes salvada. ¿Okay? Beneficiarse, la idea de rescatar del peligro, desaparece cuando la idea es la de mantener la salud o beneficiarse. O cuando el sustantivo significa bienestar, es decir, el bienestar de una ciudad, de un país, de una familia. Preservar el ser interior. Un matiz especial es cuando los términos se refieren a preservar el ser interior o la naturaleza. En la filosofía, la salud interior puede ser el objetivo o la preservación de la propia humanidad. En el uso religioso del mundo grecorromano, el uso religioso, todos los matices ocurren en el uso religioso. Así los dioses rescatan de los peligros de la vida. Los dioses, sí, oyó bien, los dioses griegos, rescatan de los peligros de la vida. La filosofía analiza la preservación de todas las cosas para que no perezcan. Surge una demanda por la preservación de la vida más allá de la muerte. En la esfera gnóstica, la gnosis supuestamente salva de la muerte, tal como es impartida por revelación. En los misterios, los iniciados participan en la salvación de un ser divino, mítico de la muerte, y así alcanzan una vida dichosa en el más allá. Oiga bien, porque esto era lo que se creía dentro de lo que era el gnosticismo, que las personas que entraban a este gnosticismo participaban de la salvación de un ser divino, mítico de la muerte, y alcanzaban una vida dichosa en el más allá. Parte de esto, del gnosticismo, es lo que más adelante va a pelear Juan en su evangelio de Juan y en la carta de primera, segunda y tercera. ¿Cuántos de ustedes no han considerado las cartas de Juan en el contexto de un mensaje contra la filosofía del gnosticismo? Por eso es que el evangelio de Juan es tan diferente a los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan presenta un Yeshua más divino, presenta un Yeshua que estaba con el Padre, que era con el Padre, porque esto era un mensaje en contra del gnosticismo. Y aunque usted no lo crea, esto del gnosticismo se empieza a levantarse dentro de los apóstoles, o dentro de la vida de los apóstoles, y va a crecer y va a tener un auge dentro de lo que es el siglo segundo y el siglo tercero, y va a meterse en lo que se conocía como la iglesia cristiana o la iglesia católica, la iglesia universal. Así es que más adelante la doctrina del catolicismo, o de donde sale el cristianismo, va a estar mezclada con las corrientes gnósticas, y por eso se cree de la salvación de un ser divino mítico que alcanza la muerte, y así toda la humanidad es dichosa porque tiene vida en el más allá. ¿No le parece un mensaje como el de la mayoría de la iglesia del sistema doctrinal? Porque fue mezclado. Pero si nosotros no consideramos el primer siglo con los ascetas de que estaban en Colosas, por eso Pablo escribe que nadie te juzgue por comida o bebida, porque ellos se abstenían. Ellos decían, tú afliges tu cuerpo, y afligiendo tu cuerpo tú alcanzas méritos. Esos eran el ascetismo, que también Pablo habla en Romanos capítulo 14, pero más que todo Colosenses capítulo 2. Después están los gnósticos, primera, segunda, tercera de Juan, el evangelio de Juan. Así es que hay muchas corrientes dentro del primer siglo que si no las consideramos y no vemos los conceptos, pues entonces no vamos a ver todas
todas las corrientes que dieron una fusión al catolicismo más adelante. Y por ahí en nuestro canal tenemos una serie que se llama La historia del cristianismo. Si usted está interesado en estudiarla, esto es como comercial no pagado, vaya, hay una lista de reproducción que se llama la historia del cristianismo y exploramos el cristianismo, o más bien el cristianismo, cómo fue evolucionando desde los creyentes en Yeshua, catolicismo, hasta que viene el movimiento protestantismo, de donde realmente sale el cristianismo. No digo más, me voy. Es que ya leí esto por aquí. Una creencia siria, especialmente mencionada en Orígenes contra Celso, estos son los padres de la iglesia, dice, es que hay salvación del castigo eterno mediante la adoración de un enviado divino y la fe en él. ¿Okay? Esto ya es dentro de lo que es los primeros siglos de los padres de la iglesia. Orígenes es uno de los padres de la iglesia y tiene un argumento. Orígenes contra Celso 7:9, y él dice, hay salvación del castigo eterno, ya se habla de un castigo eterno, de un lugar eterno, mediante la adoración de un enviado divino. Había que adorar al enviado divino, ya sabe usted por dónde va la cosa, ¿no? Y había que tener fe en él. La Biblia no dice que hay que adorarlo. La Biblia no dice que hay que tener fe en él. Romanos claramente establece que si nosotros creemos que Yeshua fue levantado de entre los muertos, que el Padre lo levantó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Nuestra confesión no es adorar al Hijo de Dios, sino alabar y exaltar al Padre que nos dio al Yeshua como medio para que nosotros alcanzáramos la redención y fuéramos justificados ante Él, y por ese medio nosotros fuéramos salvados del peligro de la extinción, del peligro de la muerte, fuéramos redimidos y fuéramos presentados justos delante de Él. Es un evangelio completamente distinto, es el mismo evangelio que se le fue prometido a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así es que es un evangelio que va desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, el Tanaj, en el canon, soso se refiere a conservar y salvar. Aparece unas 3/5 partes del tiempo para yasha, que es salvar, ayudar y liberar. Anasoso ocurre principalmente con sustantivos derivados del diasoso. Se usa especialmente para salvar, alcanzar seguridad, escapar. Soteria es salvación, preservación, protección, y se usa principalmente para derivados de yasha, que es de la raíz de donde viene Yeshua. Como soso y soteria ocurren principalmente para la raíz yasha, esta raíz se traduce principalmente por soso y soteria. Los compuestos, sin embargo, ocurren para otros términos hebreos, aunque tanto soso como diasoso comúnmente se traducen como mem lamed tet. Esta palabrita no se la puedo traducir, pero es mem lamed tet. No se produce ningún cambio básico de significado cuando se usa soso para diferentes verbos hebreos. Sin embargo, la Septuaginta a menudo se traduce libremente. Por ejemplo, guardar para convertir. Como por ejemplo Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Y aquí la palabra está traducida como volverá. Vamos a verlo aquí. Isaías 10:22. Porque si tu pueblo Israel fuera como las arenas, el remanente de él volverá. No me... Ok. Quiero ver la palabra aquí. Porque si tú... Kiam, Israel, Sear, la destrucción. No me aparece aquí la palabra.
Vamos a ver aquí adelante. También Sofonías 3:17. Adonai está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará. Aquí sí va a aparecer. Adonai está en medio de ti, poderoso, él salvará. Aquí la palabra es Yoshi. Aquí está Yoshi y aquí está la palabra Yud Shin. Salvar. ¿Qué es salvar? Salvar de la ruina o destrucción o daño. Job 20:24. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Proverbios 10:25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Proverbios 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, mas cuanto más el impío y el pecador. También pueden producirse ligeros cambios cuando se traducen los sustantivos, como cuando los que escapan se convierten en los que se salvan, con un énfasis más pasivo. La raíz Yud, Shin, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Significado. Este verbo significa ser espacioso. Llevar a un lugar más espacioso confiere la idea de liberación. Un ser más fuerte trae liberación a los débiles u oprimidos mediante una intervención superior. Las relaciones personales se enfatizan a medida que se rescatan de situaciones provocadas por intenciones hostiles y de otros. Los sustantivos comprenden una totalidad que incluye tanto la liberación como el consiguiente estado de salvación. ¿Ve? La liberación y el estado de salvación siempre van a ir juntos. Somos liberados y ahora tenemos un estado, entramos al estado de salvación. Liberación, ayuda y salvación humana. Los débiles necesitan ayuda legal o militar. Por ejemplo, Job 26:2. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? 1 Samuel 11:3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Deberían clamar pidiendo ayuda. Los humanos deberían clamar pidiendo ayuda. Jueces 10:12. Los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos?, dice Dios. Y a los fuertes se les permite que den protección o aseguren justicia. Isaías 37:35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Oseas 13:10. ¿Dónde está tu rey para que guarde todas estas ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame reyes y príncipes? Tal solicitud implica o genera dependencia. La ayuda puede llegar a través de la guerra. Oseas 1:7. Mas la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Adonai su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. O mediante acciones legales. Job 13:16 dice: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. La gente se confunde cuando lee estos versículos. Dice el 13: escuchadme y yo hablaré. El que me venga después de lo que viniere, porque quitaré yo carne de mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oír atento mi razonamiento, y mi declaración esté en vuestros días. Job está diciendo que Dios va a ser su salvación. Pero ya vimos que en el pasado Dios actuaba como agente salvador, pero mandaba un vehículo de salvación. La gente no entiende estos conceptos y piensa que porque Job está diciendo: él mismo será mi salvación, Dios mismo lo va a rescatar. Pero muchas veces no era así, sino que él mandaba un agente que era un Mashiach, un libertador. Mandaba un caudillo como Gedeón, mandaba un príncipe como David, mandaba un profeta como Moisés, mandaba a su hijo como Yeshua, que a través de los cuales él salva. Dios siempre sigue salvando a través de un vehículo. El hecho de que Job diga: él es mi salvación, no está diciendo que Dios mismo tiene que venir a salvarlo,
sino que él está poniendo su confianza en que Dios me va a salvar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero yo sé que Dios me va a salvar. Tenemos que entender esto porque a veces la gente pelea y trata de encajonar versículos pasándole por encima a todos los conceptos bíblicos. No se trata de un versículo, se trata del concepto bíblico que tiene que ser consistente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya dijimos la semana pasada. Entonces, la pregunta es, ¿todo mundo necesita salvación? Sí, pero en el estado nuestro tenemos que ver que hay diferentes estados de salvación. Nuestros hermanos Judá se han mantenido en pacto, lo que lo ha mantenido seguro, lo que lo ha mantenido a salvo, lo que lo ha mantenido en un pacto con Dios. Necesita salvación para después de la muerte, porque David guardó la Torá, murió. Moisés guardó la Torá, murió. Todos los profetas guardaron la Torá, murieron. Pero están esperando el día en que vuelvan a abrir los ojos y se les dé el don de la resurrección. Y para eso necesitan al Mesías que les conceda el don de la resurrección. Ellos mueren con la esperanza, dice Hebreos, el libro de Hebreos. Vamos a leer el libro de Hebreos y vamos a entender que ellos están esperando la resurrección. Nosotros estábamos alejados de la Torá. Entonces estábamos necesitando al que nos consiguiera el perdón, la reconciliación con Dios y nos diera el don de la vida eterna. Doble. Es que no todo el mundo necesita la misma salvación. Así es que fíjate, dice aquí. Aquí adelante, al final. Donde pasa todo este... ¿Y qué más digo? Voy a quitar el léxico aquí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Estos fueron los jueces, por cierto, jueces de Israel, de David, el rey, así como de Samuel y de los profetas. Está hablando de jueces, reyes y profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, ¿qué no hicieron estos hombres por la fe? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero, ¿de qué está hablando de resurrección aquí? La viuda nos está citando Primera de Reyes 17:7, la viuda que recibió a su hijo cuando había muerto. Segunda de Reyes, la tsunamita que también recibió a su hijo cuando Eliseo lo revive. Estas dicen las mujeres que recibieron a sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. La época de los macabeos, cuando decidieron morir antes de profanar la Torá. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, oiga bien lo que dice el escritor de los Hebreos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Guardaron Torá, pero no recibieron lo prometido, proveyendo Dios de cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos murieron, pero murieron con la esperanza. Y luego aquí va a seguir diciendo: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual,
Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Ve? Se sentó a la diestra del Padre. Quiero leerle la última partecita por aquí. Estaba en el 11, estaba antes de... Aquí del 4, mire. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y no que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, oiga bien, porque esperaba. Abraham, Isaac y Jacob tenían una esperanza. Ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero ellos tenían la esperanza de volver a una ciudad donde el constructor era Dios, que es el Gan Eden, el jardín del Edén. Lo que nos habla Apocalipsis, que cuando Yeshua haya sometido a la muerte, entregue el trono a su Padre, 1 Corintios 15, y Dios sea Dios en todos y para todos, entonces desciende la ciudad que esperaba Abraham, la ciudad que esperaba Isaac, la ciudad que esperaba Jacob, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, en la cual ya no hay templo, la cual se convierte en el jardín, la tierra se convierte en el espacio de Dios, en donde Él va a morar nuevamente con la humanidad. Así es que Abraham estaba esperando el momento en el que la humanidad fuera restaurada para que Dios morara con él. Isaac estaba esperando una ciudad donde Dios morara con él. Todos los profetas, todos los hombres tenían la esperanza de que el reino fuera restaurado y que se trajera nuevamente la presencia de Dios a la tierra. Y esto lo haría el Mesías. Es que ya leímos esta parte, vamos a leer esta parte. Límites de la liberación humana. Toda salvación que no sea válida divinamente es limitada. Los ídolos y los astrólogos no pueden salvar. Isaías 45:20 dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen al madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Los ídolos no salvaban. 47:13 te has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti, los astrólogos, como los que leen ahora el zodiaco. Dios, no un ángel, rescata de Egipto, trae a la tierra y obtiene victoria sobre los enemigos. Isaías 63 del 8 al 9. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Por qué? A veces se nos hace difícil entender esta parte.
Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Fíjese bien, porque vamos a explorar algo aquí. Aquí está diciendo, Dios fue su salvador. ¿Ok? Ok. Dice, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. Ok, pero no entiendo. Dice que Dios fue su salvador, pero después dice, y al ángel de su faz lo salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. So, Dios es el salvador, pero el ángel de su faz lo salvó. No es que tiene que ser el mismo. No. Es que Dios es el que salva. Pero el ángel de su faz ahora es el que se convierte en el ángel que va a ser el vehículo. Por ejemplo, esta semana en la parashá que acabamos de leer, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte o hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de la zarza. Se le apareció el ángel de Adonai, la Memra, Metatrón, el ángel de su presencia. Yeshua, antes de venir a la tierra en la función de Salvador. Yeshua, este es el ángel de Adonai. Se apareció en una llama de fuego, en una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque la causa la zarza no se quema. Viendo a Adonai que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Ok, y ahora empieza a hablar el diálogo diciendo que es Dios el que está hablando con él. Pero ¿quién se le apareció? Primeramente dice el ángel de Adonai. Eso quiere decir que el ángel de Adonai es el vehículo a través del cual Dios está hablando con Moisés. Claramente vemos que Dios se comunica con Moisés, pero es a través del ángel de su presencia. El ángel de su presencia es el que se comunica. ¿Por qué? Vamos a ponernos a pensar algo lógico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese usted por qué. Porque desde el momento que Adán pecó y la muerte, dice Génesis, la muerte, dice Romanos también, por cuanto el hombre pecó y la muerte entró al mundo, la tierra, que era el espacio sagrado donde Dios podía habitar con la humanidad, se convierte en un lugar donde hay muerte. Y donde hay muerte, Dios, el Dios del cielo, no puede estar. Puede manifestarse a través de una teofanía, de una manifestación, a través de un ángel, pero el Dios del cielo no puede manifestarse. Yo no estoy limitando a Dios y yo no estoy diciendo, no, es que Dios no lo puede hacer. Es que ritualmente, en un espacio donde hay muerte, Dios no puede estar. Por eso el templo, el tabernáculo, el lugar donde la Shekinah, la presencia divina se manifestaba, no podía haber muerte, no podía haber contaminación. Se tenía que limpiar el altar, se tenía que purificar, porque no podía habitar Dios en un espacio de muerte. Y por esa razón, Dios, el Dios creador del universo, no puede estar presencialmente en la tierra, no puede estar porque hay muerte. La muerte tiene que ser vencida, la tierra tiene que ser purificada. Y una vez que la muerte ya no exista en la tierra, entonces ahora sí Dios puede bajar. Por eso baja la nueva Jerusalén y por eso Dios mora con la humanidad, porque ya no hay muerte. Mientras eso suceda, el Dios que creó los cielos y la tierra no puede manifestarse. Su chispa divina, puede su presencia, puede manifestarse a través de un ángel, a través de un sueño, a través de una teofanía, a través de una visión, pero el Dios no puede estar aquí en la tierra. Eso solamente es conociendo espacios sagrados. Lo que es un espacio ritualmente puro y un espacio ritualmente impuro. Por eso si un sacerdote tocaba a un muerto, no podía entrar a un lugar sagrado, porque lo contaminaba. Y esto era donde estaba la presencia, la Shekinah, la gloria de Dios.
no la manifestación completa de Dios. Pero espero haberlo explicado un poquito mejor. ¿Okay? Es que en la zarza estaba el ángel de Dios, al igual que en la zarza donde estaba el cordero cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Dice que se le apareció el ángel de Dios. También si lo lee va a ver que está un ángel, un malach, un mensajero. En el judaísmo hay un concepto que se le llama la memra. Más adelante Filón, un judío de Alejandría, un judío helénico que creció en el mundo greco-romano, lo llama logos. Y ese logos es el que escribe Juan. En el principio era el logos, era el memra, era la palabra, era el ángel de su presencia, era Metatrón. Y el ángel estaba con Dios y el ángel era parte de Dios, pero no era Dios. De ahí viene el concepto de logos de Juan, que es el memra de los judíos antiguos. No digo rabinos porque no había rabinos. Ay, ¿qué más? El pueblo debe esperar en Dios para la salvación. Isaías 30:15. Porque así dijo Adonai el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisistes. Es pecado rechazar al Dios que salva y buscar un rey. 1 Samuel 10, 18 al 19. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto. Pero en Isaías leímos que es un ángel. Y aquí dice: yo saqué a Israel de Egipto. Entonces, solamente es entender cómo era el concepto bíblico. Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de manos de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Adonai por vuestras tribus y por vuestros militares. La intervención humana es legítima solo si Dios obra en ella y a través de ella, como en el caso de los jueces. Jueces 2:18. Cuando Adonai les levantaba jueces, Adonai estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Adonai era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Nuevamente, Dios libraba a Israel de mano de los enemigos a través de la mano de un juez. ¿Quién los libraba? Dios, pero usaba un juez como el libertador. El Dios que salva por muchos o pocos. 1 Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Adonai por vosotros, pues no es difícil para Adonai salvar con muchos o con pocos. Debe darle seguridad a Gedeón antes de que se presente para ayudar a salvar. Jueces 6:14. Dice el 6:14. Aquí vamos a encontrar otra parte. Mire, le voy a leer esto porque vamos a encontrar otra parte. ¿Ok? Para que vea que no estoy loco. Bueno, de por sí muchos dicen que estoy loco, pero para que vea que no estoy tan loco. Versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Adonai a causa de los madianitas, Adonai envió a los hijos de Israel un varón profeta, un malach. Si nosotros vemos aquí esta palabra varón profeta, ¿dónde dice aquí? Un varón profeta, Ish Naví. No dice malach, ok, dice Ish Naví, el cual les dijo: así ha dicho Adonai, Dios de los ejércitos: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Adonai, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel, aquí la palabra sí es malach, el ángel,
Y vino el Malach de Adonai, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofrá, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Adonai se le apareció. Nuevamente aquí el ángel es Malach. Y el Malach de Adonai, aquí nuevamente aparece el Malach de Adonai. Eso es el Malach de Adonai. Se le apareció y le dijo: Adonai está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Ah, Señor mío, sí, Adonai está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres os han contado, diciendo: No nos sacó Adonai de Egipto, y ahora Adonai nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole a Adonai, ok, pero arriba nos está diciendo que era el ángel, y ahora dice mirándole a Adonai. Pero era el ángel que estaba hablando con él. Pero dice, mirándole a Adonai le dijo: Ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. Adonai le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó de aquella encina. Entonces el ángel de Adonai le dijo: bueno, pónganse de acuerdo, o no estamos entendiendo, o la escritura está en un lenguaje que se supone que debemos entender quién está, porque está diciendo: entonces Adonai dijo, y entonces el ángel de Adonai. Para nuestra mente occidental nos vuelve loco. No, es el ángel, no, es Dios, no, es el ángel, no es Adonai. ¿Quién es? Es el ángel, es Dios que está hablando a través del ángel, a través de su ángel. Entonces cuando dice el ángel de Adonai y Dios dijo, es la misma cosa. Dios está hablando a través del ángel de Adonai. Por eso usted ve que en los textos está, y Dios dijo. No están dos personas ahí. Está el ángel de Adonai que representa a Dios, y todo lo que está hablando es como si Dios mismo lo está diciendo. Tenemos que leer todo para darnos cuenta que dice el ángel de Adonai, pero de repente dice y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿A través de qué? El representante que está ahí, lo que está diciendo es como si Dios lo dijo, y dijo Dios a través de su ángel. Entonces, ahora cambia aquí. Entonces el ángel de Adonai le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo. Y extendiendo el ángel de Adonai el báculo, nuevamente el ángel de Adonai, que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió los panes sin levadura. Y el ángel de Adonai desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel, vio Gedeón que era ¿quién? El ángel de Adonai. ¿Por qué no dice vio Gedeón que era Dios? El escritor nos bien claro dice, viendo Gedeón que era el Malach Adonai o Malach Elohim, dice Malach Adonai, el Malach Adonai. Si esta palabra ángel, mensajero, embajador, el ángel, elocuente, el enviado, ángel. En ningún lugar dice Dios. Sentido, mensajero, ángel, enviado. ¿Ve? Ángel, mensajero, enviado. Como lo mismo que aparece en Sodoma, ángeles, mensajeros. Malach, mensajero, agente, mensajero de Dios. A los profetas, a los sacerdotes se les llamaba Malach, mensajeros.
fuerzas cósmicas, como en el Salmo 104, ángeles. Fíjense lo que dice aquí. Ups, me salí. Fíjense lo que dice aquí, mensajeros, como en Génesis 32:4, agente, como en Isaías 23:2. Los rollos del mar muerto tienen Malach. No, yo no quería Malach. Tienen Malach. Tienen Malach Atá. Malach en lugar de Melech. No. Lo que nos llevaría a traducir Sidón, tus agentes que cruzan el mar. Que tiene agente. En lugar de Sidón que cruzando el mar te han llenado. Mensajeros de Dios, como profetas, Isaías 44:26, sacerdotes, Malaquías 2:7, Eclesiastés 5:5, fuerzas cósmicas, como el Salmo 104, ángeles, como en Génesis 48:16, y el ángel de Adonai, evidentemente como una teofanía, como en Éxodo 3:2, la zarza, lo que yo le acabo de decir. Similar como cuando Jacob pelea con el mensajero, exactamente, en Génesis 32:30. Entonces, el ángel de Adonai es evidentemente una teofanía. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver si me das esta palabra. Teofanía. ¿Qué es una teofanía? Teofanía. Recibe este nombre las apariciones de la deidad. El Dios el Padre es invisible. Se manifiesta a los hombres en la persona del ángel de Adonai. Dios se manifiesta a los hombres en la persona del ángel de Adonai. Génesis 16:7, Éxodo 32:34, Éxodo 33:14, el ángel del pacto, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Adonai de los ejércitos, el ángel del pacto, y el Mesías. Se distingue las teofanías del Antiguo Testamento que preparan la venida del Mesías, la encarnación del Mesías, Dios manifestado en carne, como el retorno del Mesías. En el Antiguo Testamento, en el Tanakh, Dios ha manifestado a los patriarcas de una manera intermitente, como el ángel de Adonai. Desde el Éxodo, estas manifestaciones fueron reemplazadas principalmente por la presencia permanente de Dios, la Shekinah, que residía entre los querubines, primero en el tabernáculo y después en el templo, cuando tuvo lugar la salida. Y aquí podemos ver más temas, pero nos va a hablar acerca de lo mismo, de lo que es la teofanía, lo que es el ángel de Dios. Entonces, solamente eso para que usted vea que cuando dice Dios habló, Dios siempre lo hacía a través de un mensajero, el Malach Elohim, el ángel de Elohim, el ángel de la presencia, el ángel del pacto, la manifestación de Dios en la tierra, la imagen de Dios, Colosenses. Ese ángel era Yeshua, pero no podía tener el nombre de Yeshua porque Yeshua significaba salvación. Entonces, cuando él nace en su forma humana, se le da el nombre de Yeshua porque esa era su función en ese momento, salvar a la humanidad, justificarlos ante Dios. Y cuando él asciende, ahora cuando él regresa ya no va a traer el nombre de Yeshua porque ya salvó, ya redimió, ya justificó a la humanidad. Ahora vuelve con un nombre que nadie conoce porque trae una misión, y esa misión es de regir a la humanidad con la vara de hierro. Y cuando rija a la humanidad con la vara de hierro, venza la muerte, la mande al fondo del abismo y no haya más muerte en la tierra, entonces ahora sí, el Padre, el Creador, puede manifestarse, puede estar en la tierra donde ya no hay muerte. Yo creo que no es un tema difícil si nosotros quitamos los lentes de nuestra teología, de nuestra mentalidad, de nuestro dogma, de nuestra revelación, y lo vemos consistentemente en las escrituras. Podemos darnos cuenta de que el patrón bíblico es el mismo. A Abraham, a Isaac, a Moisés, Dios se les manifestó a través de un ángel. A nosotros, fíjese, lo dice Hebreos.
Lo dice Hebreos capítulo 1, empieza diciéndolo. Yo sé que este no era el tema, pero usted ya me conoce. Dios, habiendo hablado muchas veces, Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, y el que hace a sus ángeles y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y no serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación? Bien claro el capítulo 1 de Hebreos. Liberación divina, ayuda y salvación. Dios también ayuda y salva directamente como el mejor equipado para intervenir, proteger y preservar. Él es el verdadero héroe y rey. Salmo 82 dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarlos. Salmo 44, 3 y 4, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Israel vence por Dios, Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Adonai, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre tus alturas. Él la salvará y ayudará. 1 Samuel 11:13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Adonai ha dado salvación en Israel. Si Israel es fiel, él promete ayuda. Números 10:19. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Eres el héroe que trae la victoria. Sofonías 3:17. Adonai está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En los salmos se invoca la ayuda de Dios contra los enemigos públicos o personales. Se le pide que salve de los ataques legales, de la injusticia y la violencia, de las enfermedades, de las prisiones y de los ataques externos. También hay referencias a la liberación o salvación integral. Dios ha establecido y preservado al pueblo, y sus miembros pueden así esperar su ayuda. Por el perdón, el manto de salvación reemplazará la inmunda vestidura del pecado. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Zacarías 3, 4 y 5. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles a él. Y él dijo, mirad, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre tu cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Adonai estaba en pie.
Pregunta. Cuando habla de la armadura de Dios, Efesios 6. Déjenmelo yo por allá. Usted va a ver algo interesante. ¿Dónde están mis Biblias? Aquí está. Efesios, ¿dónde está Efesios? 6. Estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Fíjense lo interesante. La coraza de la justicia. Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió con el celo de su manto. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de luz. Usted nunca ha pensado por qué la Biblia dice que nuestro cuerpo tiene que ser revestido de un cuerpo. Este cuerpo es corruptible a un cuerpo incorruptible. Y los que resucitarán, Pablo dice, resucitarán con un cuerpo incorruptible. Usted no se ha puesto a pensar que esa es la vestimenta, esa es la coraza de salvación. Cuando en tu cuerpo ya no hay muerte y ahora eres revestido con la salvación en donde la muerte ha sido vencida. Por eso es necesario que nuestro cuerpo sea revestido de un cuerpo incorruptible. ¿Usted a qué se imagina que Apocalipsis dice que y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino? Que son las obras de justicia. Un lino fino resplandeciente. Ese es el manto de la salvación, cuando dentro de nosotros ya no tiene poder la muerte. Y ahora pasamos de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y por eso dice que somos vestidos. Aquí donde estamos leyendo. Somos vestidos. Zacarías 61. Y en gran manera me gozaré en Adonai. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia como a novio. Me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Cuándo seremos vestidos con ese manto de justicia? Al sacerdote en Zacarías se le dice que le quiten toda la inmundicia porque se le va a dar una vestimenta nueva cuando está parado delante del ángel de la presencia. Así pueden alcanzar la copa de la salvación. Salmo 116:13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. A los humildes que conocen su pequeñez, invocan a Dios con corazón contrito y siguen su voluntad. Salmo 24:5. Y recibí bendición de Adonai y justicia del Dios de mi salvación. Salmo 34:6. Este pobre clamó y lo oyó Adonai y lo libró de todas sus angustias. Salmo 119:155. Lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? Porque los impíos tienen un cuerpo corruptible. Lejos de los impíos está la salvación. Porque no buscan tus estatutos. Dios les concede su ayuda y salvación general. Aunque niega ayuda a los pecadores, a veces la salvación puede provenir de un juicio merecido. Él rescata a los oprimidos, aunque ellos también sean pecadores. Libera a Israel de todos sus pecados. El arrepentimiento es un prerequisito. Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Solo debe haber arrepentimiento. La liberación del exilio es una forma de salvación. Isaías 45:17. Israel será salvo en Adonai, con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. El fin del exilio es la salvación. Por eso los discípulos decían, restaurarás Israel el reino en este tiempo porque será señal de la salvación. Solo Dios puede efectuar esto. Esta redención apunta hacia la redención final, cuando amanece la era de la salvación escatológica.
Isaías 43, 1, Isaías 60, 16, Isaías 63, 9. La raíz hebrea cubre tanto la liberación misma como la salvación que trae. La liberación escatológica incluye el rescate de las naciones atacantes, como Zacarías 12:7, y librará a Adonai las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y el recogimiento de los dispersos, Isaías 43:5. La comunidad de los últimos tiempos recurrirá a los pozos de la salvación, Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En todo el mundo podrá compartir su salvación. El gobernante mesiánico como representante de Dios, el Mesías, que es el gobernante mesiánico, es el representante de Dios, el cual ayudará a Israel a vivir en seguridad. Y esto es lo que nuestros hermanos judíos están buscando como concepto de la salvación. Que el gobernante mesiánico, que es el representante de Dios, los ayude a vivir en seguridad en su tierra, y él mismo será divinamente preservado en el salvaje ataque escatológico de las naciones. Sustantivo de la raíz Pei Lamed Tet. Los sustantivos de esta raíz pueden detonar el acto o el resultado de escapar. Por ejemplo, Jueces 12:5. Aquí la vamos a ver. Jueces 12:5. Y los macalanitas tomaron Efraín. A veces la versión cambia porque aquí la palabra está como fugitivo. Aquí está la palabra palit. Pei Lamed Tet, palit, que es fugitivo. ¿Okay? Esa es la palabra. Aquí está, Pei Lamed Tet. Es la misma que aparece aquí. PLT, Pei Lamed Tet. Religiosamente el juicio de Dios es un peligro mortal del que nadie puede escapar. El juicio de Dios nadie puede escapar. Y por eso Yeshua tiene que entrar en rescate. Si un remanente salvo vive, es solo como una elección objetiva para los exiliados. Por la voluntad y la obra de Dios, algunos escapan del castigo divino. Incluso algunos gentiles pueden escapar del juicio final en la salvación escatológica. Isaías 45:20. Aquí lo va a decir, mire. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre todas las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamar, hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Adonai, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Adonai está la justicia y la fuerza a él vendrá. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Adonai será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ok, momentito, usted dirá, bueno, eso suena como a Filipenses, que en toda rodilla, pero no, vamos a explicar esto. Porque mucha gente inmediatamente se va al versículo 10. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria del Padre. Yeshua es el Dios Padre, porque es lo mismo que dice Isaías. Pero vamos a leer por acá.
No se adelante. Por tanto, sea alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok, pero si nosotros leemos Isaías, donde estábamos leyendo. ¿Dónde estábamos leyendo? 45:20. Estábamos leyendo 45:20. Fíjese lo que dice aquí. Yo soy Adonai que hablo justicia, que anuncio rectitud. ¿Ok? Ahora, si nosotros vamos a Romanos, tenemos que entender Romanos antes de ver por qué a Yeshua se le da un nombre ante el cual toda rodilla se doblará, igual que como dice Isaías. Romanos capítulo 5. Fíjense lo que dice aquí. Yo soy Adonai que hablo justicia. Yo soy Adonai y no hay otro. No hablo en secreto en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob. En vano me buscáis. Yo soy Adonai que hablo justicia y que anuncio rectitud. ¿Ok? Fíjense lo que dice aquí. Justificación. ¿Cómo Dios habla justicia? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Yeshua el Mesías, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, el Mesías murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Yo soy el que justifica y nadie más fuera de mí, pero ahora yo te voy a justificar de la muerte a través de la sangre de mi Hijo el Mesías. Así es que dice, somos justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Porque cuando éramos enemigos, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cómo nos justificó y cómo nos reconcilió Dios? A través de su enviado el Mesías. Mucho más ahora, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido la reconciliación. So, la Biblia no se contradice cuando dice yo justifico, fuera de mí no justifico. No hay quien justifique. Yeshua no te puede justificar.
Lo que él hizo justificaba que los pecados fueron puestos en una persona injusta y a través de eso ahora somos justificados. Fíjate, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice aquí: pero ahora, aparte de la ley, aparte de la Torá, no está diciendo en cambio o dejando a un lado la Torá, dice, pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios se hizo manifestada. Dios prometió que iba a justificar. Y dice ahora, aparte de la Torá, en la Torá había justificación, pero aparte de la Torá, la justicia de Dios se hizo manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías para todos los que creen. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? A través de Yeshua el Mesías. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan, la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Ve? A través de lo que pasó con Yeshua, Dios demostró su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Yeshua, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la Torá. ¿O es Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos la Torá por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la Torá. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Tan fácil que es explicar versículos, que a veces la gente dice, no, pero es que es tan claro ahí, no. Es que el hecho de que diga, yo soy Dios y fuera de mí nadie salva, es un hecho que no va a cambiar. Nadie puede, aún Yeshua, si Yeshua no hubiera muerto y Dios no lo hubiera resucitado de entre los muertos, no hubiera sido prueba de que él había sido declarado justo, y ahora a través de eso él puede justificar a los demás, pero porque fue declarado justo por el Dios Padre que lo resucitó, lo levantó de los muertos porque fue encontrado inocente, y por ese acto, como dice Romanos capítulo 3, él fue declarado justo y ahora todos los que creen en él son justificados. Y por eso Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca que Yeshua, que él es tu amo, tu Señor, pero que Dios lo levantó de los muertos, porque en ese acto es donde se declaró la justicia de Dios. Este fue culpable, este fue muerto por las ofensas, este fue llevado a la cruz, pero en el veredicto final fue encontrado inocente, y como fue encontrado inocente, volvió a la vida, resucitó, yo lo levanté de los muertos y ahora tiene el poder para justificar a todos los que crean en él. De esa forma mi justicia se vio revelada a la humanidad, en que ahora ya no hay un castigo para la muerte perpetua, ahora hay una solución para la muerte. La Torá no te podía salvar de la muerte. Tú podías guardar la Torá perfectamente, pero al final morías y solamente tenías la esperanza de que un día pudiera haber resurrección.
Ahora, ¿qué crees? La resurrección se hizo palpable porque Yeshua es la primicia de que Dios es justo y sí cumplió su promesa de que habría resurrección de los muertos levantando al justo. La justicia de Dios se manifestó. Él salvó a la humanidad. Lo hizo a través de su Hijo y a través de lo que su Hijo hizo cuando Él clamó y Él dijo: Padre, si fuera posible el que yo no muera, si fuera posible que yo no tome la copa de la muerte, pero que se haga tu voluntad. Y por esa obediencia se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, y ahora Dios le dio un nombre que ante el cual toda rodilla se doble, toda la rodilla confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Él es su representante y por lo tanto es como si toda rodilla se doblara ante el Dios mismo. La Biblia a veces no es tan difícil de leerla. Simplemente tenemos que sacar todo. Mire, ¿sabe qué yo tuve que hacer? Vaciarme de todo lo que yo había aprendido. Yo estudié 5 años en el Instituto Teológico. Por ahí tengo mis diplomas, mis certificados. Me gradué con honores. Siempre me ha gustado estudiar. Siempre me ha gustado ser, si voy a estar en una clase, voy a ser de los mejores. No es por presumir. A mí no me gusta presumir, pero me gradué con honores. Me gradué con honores en la yeshiva. Eso le da a entender que cuando yo voy a hacer una cosa, la voy a hacer bien. ¿Okay? Y yo tuve que vaciarme de todo eso. Yo tuve que decir: espérame. ¿Cuáles son los conceptos en el Tanakh? ¿Qué pensaba esta gente? ¿Por qué estos conceptos se tienen que reflejar en un documento del primer siglo? Y cuando yo empecé a ver la Biblia de esta manera, yo pude entender muchas cosas. Pero tuve que despojarme de todo lo que yo había aprendido. Ahora entiendo por qué Pablo dijo: desechando todo como basura, tomando todo como estiércol. Él no dejaba su judaísmo, él no dejaba lo que él había aprendido, pero él quería entender todo a los ojos del Mesías, reinterpretar las escrituras a los ojos del Mesías, y por eso él tuvo un despertar que dijo: ahora entiendo. Mi Biblia hebrea, mi Tanakh, ahora lo entiendo. Cada que yo veo todas estas palabras, veo al Mesías ahí, y él pudo avanzar mucho más de lo que se imaginaba. Próxima semana vamos a leer un poquito más este documento. Vamos a ver Sozo y Soteria en el judaísmo posterior. Y yo creo que si usted me da la oportunidad, vamos a tener 1 o 2 clases más. Y lo voy a dejar con este tema. Y después le voy a presentar la parábola de el rico y el Lázaro. Y ahora que ya hablamos de justificación, de salvación, y después le traiga la parábola, usted va a ver que cuando le decían de allá frente: no, y aquellos que se estaban quemando el infierno, y decían: Señor, envía que moje, y si tú no crees en Jesús, te vas a ir a quemar ahí a ese infierno. No, vamos a estudiarlo de una forma que podamos entender esa parábola en los conceptos del primer siglo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones, shalom.